Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuenta las noticias de Hispanoamérica que en otros sitios ustedes no van a encontrar. Hoy contamos con un invitado especial, con Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo, muchas gracias por invitarme. Dispuesto a hablar de toda la actualidad de Hispanoamérica, de esas noticias que desgraciadamente no se hablan en el otro lado del Atlántico y mucho menos aquí, en la madre patria, ¿no? Pues sí, porque no olvidemos que es esa parte de España que hay allende los mares, la España de allí, y es interesante informar a la audiencia de lo que pasa en esa otra España, que no es que hayamos perdido, pero que está ahí latente y que los vínculos siguen permanentemente existentes. Pues vamos a empezar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar y sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. Mira lo que dice la siguiente noticia, dice: una infiltración de documentos de Estados Unidos obliga a Ucrania a cambiar sus planes militares. Dice: el gobierno de los Estados Unidos ha abierto una investigación urgente sobre cómo se ha llegado a filtrar a las redes sociales una serie de documentos clasificados de sus servicios de inteligencia que revelan negociaciones secretas sobre el apoyo a Ucrania y los esfuerzos para que Rusia se repliegue tras más de un año de invasión. Para bochorno del Pentágono, el grueso de esos informes secretos provienen de su servicio de inteligencia y solo fue detectado su hurto cuando publicó sobre ello un diario norteamericano la semana pasada. Los documentos más reveladores apuntan a debilidades en el armamento, la defensa antiaérea y el tamaño y preparación de los batallones de Ucrania en un momento crítico de la guerra, cuando este país prepara una contraofensiva. Según declaró a la cadena CNN una fuente cercana al presidente ucraniano, Zelensky, Ucrania ya ha modificado algunos de sus planes militares a causa de la filtración de los Estados Unidos. La filtración también ha llevado al Pentágono a tomar medidas para restringir temporalmente la difusión de documentos clasificados, según reveló el Washington Post. Pues aquí, amigos, en medio de una guerra, es todo muy extraño que se filtren pues los documentos de una posible contraofensiva contra Rusia en un momento tan delicado. Señor Rocafort, parece que aquí interviene también un poco esta nueva situación mundial con el pacto que ha hecho Putin con China, con esas negociaciones que se están haciendo para ver si se para de una vez por todas la guerra, porque si no es prácticamente increíble que un plan, una contraofensiva de tal nivel sea filtrada y se saque de los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Desde luego, pareciera que dentro de la propia Estados Unidos hay, y dentro del Pentágono, resistencias a ese belicismo de Biden, ese afán bélico constante, ya después de un año de agotamiento, ya no solamente de los contendientes, sino sobre todo de la economía mundial y la economía estadounidense, que ya ha entrado en recesión, que es un dato muy importante. Es decir, oye, vamos a centrarnos en la economía y vamos a dejar de armar a un bando y de implicarnos, lo cual denota que hay fisuras dentro del propio ejército estadounidense, bajo mi punto de vista, porque yo creo, sinceramente, que cada vez más estadounidenses ven que esta es una guerra inútil, donde Estados Unidos se está exponiendo muchísimo, y ¿a efectos de qué? ¿Quién está ganando ahí? El país económicamente está peor. Rusia, según las previsiones del FMI, el 2023 va a crecer más que Estados Unidos y Europa juntos. Entonces habrá gente allí, gente que habrán filtrado. Efectivamente, has dado la clave ahí, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Rusia, con todas, digamos, los embargos que ha sufrido internacionales, su economía no está sufriendo de tal forma que cayera en el colapso, sino que más bien se está manteniendo inmune a todas las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos? Pues porque Occidente, la comunidad internacional que dice el G7, ahora mismo es ya el elemento marginal del mundo. Hay otra realidad mundial, hay un mundo multipolar, está China, está la India, está Brasil, cada vez tiene mayor fuerza, y aparte que las sanciones al final se han traducido en que Rusia está importando el doble o el triple de lo que exportaba España. O sea, realmente es todo una absoluta falacia, y no olvidemos que Rusia pues tiene unas fuentes de riqueza inconmensurables que no tiene la Unión Europea. Por lo tanto, quien se está empequeñeciendo y perjudicando con esta situación, sobre todo es la Unión Europea y Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos dijo el señor Trump que él era capaz de acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas.
¿Usted cree que se puede acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas? Absolutamente. Desde el mismo momento en que deja de dar ese apoyo logístico de inteligencia al régimen de Zelensky, ese gobierno se desmorona como un castillo de naipes. Es un gobierno absolutamente dopado y totalmente con una economía. El PIB de Ucrania se ha reducido en torno al 50%. Se está devastando el país. Zelensky es un absoluto irresponsable. Entonces, desde el mismo momento en que Estados Unidos deje de suministrar armas, inteligencia, ese apoyo logístico y toda la cobertura internacional, ese gobierno es un gobierno títere que no dura ni un minuto. Ni siquiera el que dejaron... Vamos, podemos ver otros, el de Vietnam del Sur o el de Afganistán cuando se fueron la Unión Soviética, Najibullah, duró al menos un año. Zelensky no dura ni 5 minutos. Su propio pueblo le odia a muerte porque ha destrozado y devastado la nación, y si se mantiene combatiendo es por el apoyo del mundo angloamericano, Estados Unidos y el Reino Unido. Pues vamos a continuar amigos precisamente con este tema, porque la salida de documentos sobre la posible ofensiva en Ucrania ha hecho que los aliados pues se pongan un poco a la defensiva, en el sentido de que cómo es posible de que Estados Unidos y sus servicios secretos filtren esta contraofensiva contra Rusia y cuáles son las fallas o los posibles errores en la seguridad. Dice la siguiente noticia: Estados Unidos teme la filtración de documentos que comprometa las relaciones con sus aliados. Dice, la preocupación en los altos mandos del Pentágono es real ante la filtración de documentos militares, algunos de ellos clasificados como alto secreto. No solo se trata de una situación sonrojante para el aparato militar de los Estados Unidos, sino una situación que podría alterar el curso de la guerra en Ucrania. De acuerdo a la cadena CNN, Kiev ya ha decidido modificar sus planes de ataque sobre las tropas rusas en respuesta a los documentos, que también podría perturbar las relaciones diplomáticas con Corea del Sur, Israel y otros países afectados por lo que parece un clamoroso fallo de seguridad. La situación es grave y difiere de anteriores filtraciones, como la ya célebre de Wikileaks en los años 2010 y 2014, que se acabó convirtiendo en un escándalo mayúsculo, exponiendo muertes de civiles en Irak y comunicaciones internas entre diplomáticos, entre otras cuestiones. En este caso, los documentos solo tienen semanas de antigüedad y no años, lo que aumenta su relevancia sobre asuntos en pleno desarrollo, como el citado conflicto en Ucrania. Desvelan además las presuntas prácticas de espionaje de Estados Unidos sobre algunos de sus aliados más cercanos, como las escuchas de conversaciones entre los funcionarios de seguridad nacional de Corea del Sur acerca de la venta de armas para su uso en Ucrania. La reacción no se hizo esperar en el país del sudeste asiático. Miembros de la oposición en Seúl lo tacharon de una clara violación de nuestra soberanía por parte de Estados Unidos, después de que emergiera el acuerdo inicial entre surcoreanos y estadounidenses para que la artillería en cuestión se quedara en Estados Unidos y no se usara en la guerra del este de Europa. Bueno, esto está pasando ya, digamos, en claros oscuros, ¿no? En el sentido de que no han salido documentos solo que digan la contraofensiva que iban a hacer los ucranianos, sino que también han salido documentos donde los Estados Unidos están espiando a sus aliados, y esto crea bastante recelo, ¿no? Bueno, acordémonos de la época de Obama, en el que habían pinchado el teléfono de Angela Merkel, que es su principal aliado en la Europa continental. O sea, Estados Unidos por lo general es una nación que desprecia a sus aliados, los maltrata, y en el caso sobre todo de sus aliados en el lejano, vamos a decir, en el mar de China, que son básicamente Corea del Sur y Japón, que son naciones, no olvidemos, Japón una nación ocupada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y podemos decir Corea del Sur, los están comprometiendo porque además sus constituciones impiden tener un ejército, básicamente porque Japón fue derrotado, y Corea del Sur pues está centrada en su cuestión, ¿no? Que es la cuestión de la división de la península coreana, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzcan estas filtraciones, al final lo que está trascendiendo a la opinión pública internacional y a la de esos países, que son son pueblos civilizados y desarrollados como el japonés y el coreano del sur, es que al final sus gobernantes están actuando como verdaderos sátrapas o virreyes de los Estados Unidos en la zona, y les está exponiendo, como digo, a un mundo multipolar donde China cada vez tiene mayor fuerza
y donde realmente el poder de los Estados Unidos se está resquebrajando. Por lo tanto, pareciese que Estados Unidos o esta administración Biden, totalmente alocada en su hundimiento, quisiera arrastrar a todos sus aliados. Es decir, no es concebible la comisión de tantos errores de forma concatenada y tan escandalosa realmente por la administración Biden. O sea, es un verdadero escándalo. Bueno, ya salió en su momento, como tú decías, que se había espiado a Merkel, que se había espiado a Sarkozy, que se había espiado a todos. O sea, es un auténtico escándalo en toda la materia cuando supuestamente son aliados. Y amigos, para hablar de este tema vamos a conectar con Nueva York, que está nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, estamos viviendo, digamos, un momento crucial dentro de las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y sobre todo con Ucrania. Y esa salida de esa publicación de los papeles secretos de los Estados Unidos y de los espionaje que ha hecho Estados Unidos sobre sus socios, yo creo que ponen a Biden de nuevo contra las cuerdas, ¿no? Así es, y bueno, hay mucha preocupación aquí en los Estados Unidos por las consecuencias nefastas que puedan traer esas nuevas filtraciones que se hicieron y que todavía no han sido mesuradas por parte del Departamento de Defensa. Esta semana habló uno de los voceros de la Casa Blanca para decir que ellos no tenían idea cómo se filtraron esos documentos y con qué objetivo. Lo que sí tienen claro es que a partir de la filtración de esos documentos se conoce un comportamiento, si se quiere, poco leal por parte de los Estados Unidos o al menos de los servicios de espionaje con varios de sus aliados fundamentales, como por ejemplo Israel o Corea del Sur, al igual que otros miembros de la OTAN que están pensándose la hora si pueden compartir o no información de carácter de inteligencia. ¿Quién fue el que hizo este filtreo de documentos? Muchos señalan que hasta el momento se puede medianamente determinar, aunque hay algunas investigaciones que se han hecho, de que pudieron haber sido miembros de bajo rango o del Departamento de Defensa o del catastro militar de los Estados Unidos. Pero la propaganda de Joe Biden y del Partido Demócrata ha apuntado directamente ya a Rusia, quien definitivamente se podría beneficiar de esta filtración de documentos que puso en jaque al Departamento de Defensa, pero también a la Casa Blanca. Otro aspecto importante que quiero señalar es el hecho de que los ciudadanos norteamericanos han reaccionado a esta nueva filtración, hablando de la vulnerabilidad del sistema actualmente en Estados Unidos. Si no se puede manejar este tipo de secretos en los Estados Unidos con los aliados, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, con lo que está pasando internamente? Muchos creen que hay unas acciones que se están cometiendo por parte de los Estados Unidos que no tiene que ver con el hecho de garantizar la seguridad interna y externa. Son muchos los fallos que hay en estos momentos y el Congreso de los Estados Unidos, a través de sus diversos comités, ha empezado a reaccionar y a investigar sobre este punto que pone en jaque la seguridad nacional de la nación. Maybor, te voy a leer la siguiente noticia porque ya hablando de seguridad de la nación tenemos que hablar de esta iniciativa de los republicanos. Dice directamente que los republicanos de Estados Unidos proponen bombardear los laboratorios de fentanilo en México. ¿Qué es lo que está pasando con los narcos mexicanos que han encontrado el poder, de cómo, digamos, fue capaz de hacer esos movimientos violentos que luego condicionaron las elecciones, pero ahora, digamos que esos que, bueno, destruyeron el país o semidestruyeron el país con esas grandes manifestaciones y actos de violencia, ahora están directamente en el gobierno. ¿Qué nos podemos encontrar en Chile con un tipo como Boric? Hay en Chile una nueva etapa de la revolución que empezó en el año 2019 o que se manifestó en ese momento
cuando varias turbas de manifestantes de izquierda radical y también asociados a esos partidos políticos comunistas en Chile rompieron las calles y acabaron con una buena parte de la propiedad pública y privada. De allí en adelante ya la historia está contada, llegó Gabriel Boric al poder, un hombre que no tiene la capacidad para gobernar un país como Chile, ha intentado por diversas vías transformar la estructura política e institucional del país a través de reformas de la Constitución, pero también reformas a nivel de lo que son las instancias y agencias federales del gobierno, y no lo ha logrado porque ha conseguido una resistencia por parte de los chilenos que se manifestaron en un porcentaje del 65% en contra de las reformas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, tenemos 3 líneas de crimen organizado actuando directamente, no solamente para doblegar a los chilenos que están en contra de este proceso, sino también al mismo presidente Boric, que está, si se quiere, en una de las peores posiciones a nivel de los liderazgos en América Latina. Estamos hablando de los mapuches. La asociación mapuche tiene una guerra de carácter molecular en la zona de la Araucanía. Estamos hablando de organizaciones criminales que se dan cita en Chile, y entre ellos vale la pena destacar el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana que se expandió a nivel de América Latina a raíz de la crisis migratoria, y también están los miembros de otras organizaciones que están actuando de manera deliberada en Chile para imponer de alguna manera lo que no pudo hacerse en el año 2019, pero que se inició. Y es acabar con las instituciones, deponer los carabineros o la instancia policial. Hay que destacar que las nuevas agendas progresistas no quieren que exista una policía que sea capaz de retar al ciudadano criminal. Por otro lado está la debilidad institucional que se siente en la figura de Gabriel Boric. Como les digo, ocupa uno de los lugares inferiores en liderazgo a nivel de los presidentes de América Latina por su absoluta incapacidad para manejar un gobierno y un Estado como el chileno, que anteriormente era un modelo, un ejemplo a seguir en el territorio latinoamericano, pero que hoy en día se ha convertido en una verdadera pesadilla para lo que es un Estado con organización y con capacidad de prestar respuesta a los ciudadanos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre Patria. Igualmente para ti y para toda la audiencia de este hermoso canal. Y amigos, le tengo que preguntar a nuestro querido Guillermo Rocafort. Chile se está convirtiendo de nuevo, o sea, era un país que tenía un nivel económico que estaba muy por encima por el resto de los países, llega el marxismo y lo convierte directamente en el lejano oeste. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, la verdad es que está habiendo crímenes horrendos, además de carabineros, en concreto de mujeres carabineros, lo cual le da todavía más visibilidad a lo que es un crimen de esa naturaleza, cuando allí hay que reconocer que ha habido críticas muy exacerbadas en contra de las labores policiales que ha realizado pues, Carabineros, que es el único cuerpo policial que hay en Chile. Es Policía Nacional, Autonómica, Policía Local. Y además también hay que recordar ese proceso casi prerevolucionario de las protestas que al final derivaron en un proceso constituyente que ha sido un verdadero caos, ¿no? Hasta qué punto se han forzado la violencia en las calles, se han quemado iglesias, se ha maltratado la propiedad, se ha vulnerado el Estado de Derecho. Ahora mismo se está, de aquellos polvos vienen esos lodos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la sociedad chilena está en estado de shock. Las clases populares se están dando cuenta de que el país necesita soluciones que no vayan en la línea de lo que establece Boric, que ha quedado absolutamente desacreditado incluso por sus propios votantes. Solamente hay que ver el nefasto resultado de su plebiscito personal, de esa modificación constitucional que era un verdadero churro. Ahora ya en ese continente van a soluciones como las de, por ejemplo, Bukele, desde posicionamientos quizás socialmente de izquierdas,
pero de orden en las calles. Es que realmente ahora mismo lo que era El Salvador hace unos años se está convirtiendo en un verdadero paraíso con lo que es ahora mismo Chile. Y de luego la opinión pública chilena se ha dado cuenta que ese proceso de violencia en las calles al final no es bueno, porque ha conducido a alimentar esa delincuencia que es la que está matando ahora mismo a carabineros. Y bueno, y la situación que tiene la Araucanía es verdaderamente pavorosa. Bueno, el ataque del movimiento mapuche a todo lo que es religioso, a todo lo católico, ya está pasando de castaño oscuro, ¿no? Bueno, y además es que la sede de todo ese movimiento está en Londres, porque están financiados por los fondos buitre, que se quieren quedar con esa zona para explotarla económicamente porque tiene infinidad de recursos naturales, ¿no? Siempre detrás de los males de la hispanidad está la pérfida del bien. Eso es una constante que nunca falla. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar de esta noticia. Nos vamos directamente a nuestro querido Ecuador. Dice, al menos 9 muertos tras un ataque armado en un puerto pesquero en Ecuador. Dice, según la Policía Nacional de Ecuador, unos 30 hombres armados acudieron al puerto en 2 lanchas y un taxi sobre las 9:30 horas local y dispararon al interior de 3 locales del puerto antes de salir huyendo por mar, reporta Ecuavisa. Las autoridades han confirmado que los asaltantes se encuentran por el momento en paradero desconocido, por lo que han desplegado varias patrullas en la zona con el fin de encontrarlos, así como han iniciado las labores de investigación en el puerto. El ministro del Interior, Juan Zapata, ha confirmado la operación a través de su cuenta de Twitter, donde ha expresado: no permitiremos que estos actos queden impunes, combatimos con fuerza el crimen organizado. Nos vamos de Chile, nos vamos a Ecuador y vemos de nuevo cómo el crimen organizado transnacional, con eje en Venezuela, pues ha metido, digamos, a sus paramilitares, a sus delincuentes, para condicionar la vida en Ecuador. De hecho, el ASO ha tenido que declarar el estado de excepción en algunas zonas del país, y la delincuencia en Ecuador está llegando también a grados sumos. Pero claro, es que la gente tiene que entender por qué hay delincuencia y por qué se utiliza esta delincuencia para desestabilizar a los países. Porque claro, el eje del Foro de Sao Paulo es Venezuela, que es un narcoestado terrorista. Efectivamente, además Ecuador es una nación pequeña del continente hispanoamericano que siempre ha sido tradicionalmente bastante seguro. O sea, realmente las ciudades como Guayaquil, donde fue parte de mi familia hace ya mucho tiempo, sí, es una zona que siempre ha sido considerada un paraíso. Entonces, este tipo de crímenes, digamos que casi, vamos a decir, de película, donde un comando empieza a disparar en clubs y tal, o sea, eso denota que hay un afán de desestabilización de la zona que es verdaderamente preocupante. Entonces yo espero que las autoridades actúen con la energía que se espera de ellos, porque estos conatos al final, si no se controlan, acaban teniendo un efecto cascada de imitación por todo el país. Y ciertamente en el continente hispanoamericano se están sucediendo esa violencia que no es nueva tampoco, porque realmente desde que se gestó el embrión de la separación de España, la violencia se hizo cargo de ese territorio, igual que en España. En España hasta el siglo XIX pues más o menos se vivía bien, un territorio seguro, con alto nivel de vida, de prosperidad, de comercio, de estabilidad. Ha sido a raíz precisamente de esa separación donde nosotros nos hemos dividido, nos hemos fragmentado, nos hemos enfrentado ideológicamente, políticamente, militarmente, las guerras entre ellos, y aquí lógicamente pues hay que reconocer que hay afanes expansivos por determinados grupos de expandir su ideología en territorios que a lo mejor son refractarios y que al final se lleva a esas soluciones de violencia que son, bajo mi punto de vista, absolutamente desafortunadas, ¿no? Pues tenemos la opinión de nuestro querido invitado. Amigos, nos vamos un minuto a publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria, o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos aquí en América Directo y continuamos con las noticias del otro lado del Atlántico. Y queríamos hablarles de esa plaga que parece que Argentina no puede controlar. Concretamente hablamos de cómo hacer frente al dengue. Dice, mientras los contagios por dengue se disparan en Argentina, con más de 28.000 casos en lo que va de 2023, las autoridades sanitarias del país tratan de dar luz verde a una vacuna que pueda proteger a las personas frente a los 4 serotipos del virus, que deja 14 fallecidos según cifras oficiales. Dice, en 2017 la Organización Mundial de la Salud alertaba de las contradicciones en la única vacuna contra el dengue a nivel mundial, un medicamento que no debe administrarse a personas que no hayan sido infectadas previamente por el virus debido al aumento en el incidente o el aumento, digamos, de los contagios. Señor Guillermo Rocafort, el dengue se está expandiendo por Argentina y desgraciadamente en Argentina no tienen, digamos, los controles sanitarios ni, digamos, el sistema sanitario o la estructura sanitaria para hacer frente a esta pandemia, ¿no? La verdad es que ahora se ve precisamente en estos hechos lamentables el que la hispanidad no esté vertebrada tampoco sanitariamente. Tendría que haber convenios de colaboración, ¿no? y que realmente balanceáramos según la necesidad de cada país hispano, pues fuéramos todos de alguna forma en su rescate o en su ayuda, ¿no? Realmente hay mucho que avanzar en la integración hispanoamericana y en el ámbito de la salud, el ámbito sanitario, ahí tenemos un amplísimo campo de desarrollar, mejorando, integrando, formando equipos que actúen de forma urgente, y no olvidemos que es a través de esa coordinación en ámbitos como de las epidemias, o en este caso los contagios de virus a través de picaduras de mosquitos, donde podríamos realmente ser punteros en investigación médica como lo fuimos en su momento en los siglos pasados, ¿no? Entonces yo ahí mi reflexión iría en esa línea, ¿no? De que si nos armonizáramos, si nos vertebráramos, nos consolidáramos en colaboraciones, nuestras cumbres iberoamericanas que sirven para en fin, para que vaya
allí Josep Borrell a intentar convencerles que hay que apoyar a Ucrania, que es para lo que ha servido esta última cumbre, pues que precisamente se creara... O sea, que lo que usted está hablando es de sentido común, o sea, que digamos que la hispanidad busque la unión. Exacto. En cosas comunes, en para problemas beneficio comunes, compartidos. de la población, no que busque la unión como buscaba el señor Chávez o Maduro para imponer una dictadura marxista, ¿no? Exacto, o sea, eso... para buscar el bien ciudadano, no para traer la penuria y el hambre. Exacto, hay que desideologizar Hispanoamérica y hay que intentar localizar aquellos aspectos que son de salud pública, de orden público, de seguridad nacional, y crear posiciones comunes que nos permitan pues ayudar. Y ahora sería maravilloso pues que hubiera, pues no sé, me imagino que sean médicos, veterinarios, personas expertas en vacunas de todas las naciones hispanoamericanas, porque lo que está pasando en Argentina está pasando también en Paraguay, dará el salto en su momento a Chile, y ahí si supiéramos armonizarnos, pero claro, nos vamos a las reuniones y a las cumbres y a la Organización de Estados Iberoamericanos, y hasta ahí siempre están con el mismo rollo, que si los human rights, los derechos humanos, la ideología de género, y digo, pero vamos a ver, que el mojito eso no lo va a parar. Pues vamos a continuar, amigos, porque otra consecuencia de lo que está pasando, de este desastre que hay en toda Hispanoamérica, de esa expansión, que todo empezó por Cuba y luego se expandió a Venezuela, y ahora prácticamente todos los países hermanos pues están en manos de esas hordas marxistas. Pues bueno, yo no entiendo cómo esta ideología tan destructiva, tan dañina, es capaz de extenderse por todo el continente después de ver los resultados que tuvo en Cuba. Porque vamos a recordar con la siguiente noticia cómo está el país caribeño. Dice, sin gasolina, con colas fantasmas y sin ver la luz al final del túnel en Cuba. Dice, en Cuba no escampa ni se ve la luz al final del túnel. Luego de meses de apagones debido al pésimo estado del sistema eléctrico nacional, en los últimos días una nueva crisis de abastecimiento de combustible ha semiparalizado el transporte público y privado en Cuba, provocando colas kilométricas en las gasolineras y escenas delirantes, como la de cientos de choferes y taxistas durmiendo en su vehículo durante varios días a la espera de un camión cisterna que nadie sabe cuándo llegará. Son las llamadas colas fantasmas, que la gente hace a cuenta y riesgo en los alrededores de los destartalados servicios de abastecimiento de gasolina o de diésel. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Pues lo que lleva pasando más de 60 años, que es un auténtico caos. Estamos hablando, dice que se ha paralizado prácticamente el sector privado del transporte público. Es que la gente tendría que haber ido a Cuba y ver los famosos camellos esos, cómo meten a la gente, que son camiones, bueno, acondicionados, entre comillas, para que entre la gente o el ganado, porque así como tratan a la gente allí. Y luego dicen el transporte privado. El transporte privado son 4 taxis para los turistas y algún taxi por ahí perdido que puede utilizar la gente allí, pero vamos, Cuba y el transporte, digamos que es una contradicción en sí misma, ¿no? Vamos a ver, la economía está seriamente afectada, es que eso es indudable. O sea, yo me he quedado conmovido con el tema de las colas estas fantasmas, de gente que se pone en una cola y duerme durante días alrededor de una estación de servicio esperando que se abastezca. Es decir, esa economía adolece de unos problemas estructurales, básicamente de una economía planificada que no se ha sabido reformar, no se ha sabido actualizar. Si nos vamos, por ejemplo, volviendo al caso de Rusia y de otros países que estaban bajo la órbita soviética, ahora han creado una economía que es próspera, es indudable. En cambio, ¿qué es lo que pasa, digamos, por lo general en el marxismo hispánico? Y hay que analizarlo, pues que adolece de una tara importante, que es no tiene capacidad de autocrítica y de actualización a los nuevos tiempos. Es decir, tú puedes mantener una postura ideológica de índole filomarxista, pero al menos darte cuenta de que ese sistema no funciona. Pero es que hay gente que todavía sigue viendo en aquello el paraíso. También es cierto que ha habido bloqueos y cosas totalmente censurables por parte, lógicamente, de Estados Unidos, que también es muy responsable en lo que pasa en la isla. Pero hombre, vamos a ver, hace poco hice una reforma de la Constitución y me acuerdo que fue en debate una televisión
al respecto lo analicé y que se había creado la propiedad privada. Digo, no, esto no es propiedad privada, esto es una concesión que no te permite el ejercicio del derecho a la propiedad, pues lo tienes limitado todo a la autorización, a la autoridad administrativa. Es decir, vamos a ver, o sea, yo creo que ya ha sufrido mucho el pueblo cubano en general, como para que haya una apertura, ¿no? Que ya hemos tenido sobredosis de comunismo, que ya está bien, que se vayan a su casa. Exacto, y que no vuelvan en siglos. Que dejen a la gente próspera, y eso es creando pues un ambiente de libre iniciativa, de inversión privada, que tampoco son estas empresas españolas que han ido allí disfrutando de concesiones totalmente inapropiadas en territorios que han sido expropiados, por cierto, a españoles que se les expulsó durante la revolución de Fidel. O sea, realmente aquí hay que hacer una autocrítica, pero bueno, dejemos el ajuste de cuentas y vayamos a la realidad. Es necesaria una economía bajo unos parámetros de libre mercado y de iniciativa privada, que el régimen no lo quiere abrir, porque si lo abriera, al final eso sería el fin de su privilegio, y eso es también muy injusto para el conjunto de la sociedad cubana, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente noticia que dice: México, Colombia y Honduras. ¿Por qué Perú ha optado por aislarse? Dice, nunca en la historia de la República de Perú, desde hace 2 siglos, las relaciones del país con 3 gobiernos de la región habían quedado reducidas a encargos de negocios. En los últimos 4 meses se ha producido una escalada de tensión, cuyo último estallido se produjo en los últimos días de marzo, cuando la presidenta Dina Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia. Un mes antes, el gobierno peruano había tomado una decisión igual de drástica con México y Honduras. ¿Qué sucedió para que se desencadenara esta fractura entre los países hispanoamericanos? Amigos, ¿qué sucedió? Tenemos al otro lado de Sky a José Aliaga. Buenas noches, señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús, buenas noches, un fuerte abrazo y fraterno saludo para todo el pueblo español acá desde Michigan, Estados Unidos. Señor alcalde, ¿qué opina usted de que Perú esté, digamos, rompiendo relaciones ya con 3 países hispanoamericanos, con 3 países hermanos? ¿Y por qué está haciendo esto la presidenta? Bueno, como muchos saben, en el Perú, antes de la vicepresidenta asuma la presidencia, estuvo el presidente Castillo, que es un presidente comunista, pues su partido es comunista, ganó las elecciones. Fue lamentable para el Perú, no hubo ningún progreso, ningún avance para el país. Él en algún momento en diciembre del año pasado quiso cerrar el Congreso y la Corte Suprema. Quiso volverse un dictador a lo Fidel Castro o Hugo Chávez, el cual la Policía Nacional, equivalente a la Policía Federal o FBI, lo arrestó y ahorita se encuentra detenido. La Constitución peruana manda que en este caso la vicepresidenta asuma, entonces ella asumió la vicepresidencia. Países como México, como Colombia o Honduras, que están con presidentes de la misma línea, quizás socialistas o tirando a la izquierda marxista, están muy decepcionados porque ellos quieren que Castillo sea liberado inmediatamente y asuma nuevamente la presidencia. A tal caso, la Constitución del Perú no manda eso. Pedro Castillo, el expresidente del Perú, que está recluido en una cárcel del Perú, está ahorita siendo investigado por varios delitos penales, en los cuales él y sus más allegados están enfrentando posiblemente una pena privativa de libertad, o sea, van a estar en prisión. Entonces estos países tratan de influenciar, desestabilizar el Perú, inclusive hasta Bolivia, hasta cierto punto, con Evo Morales. La nueva presidenta, yo no creo que sea la mejor persona para el país tampoco, es una tendencia centro-izquierda, pero ella quiere mantenerse en el poder y al ver los ataques de la extrema izquierda, sobre todo de estos países, ha optado por romper relaciones. Esto es algún tema más político que otra cosa, ¿no? ¿En qué momento, digamos, o hasta dónde puede aguantar la presidenta de Perú toda esta presión internacional y sobre todo ese altercados sociales que están produciendo los seguidores de Castillo? Sí, bueno, como tú sabes, la izquierda en Sudamérica tiene lo que le llaman la portátil, gente que la trasladan a cualquier lado, los ayudan económicamente para moverse en varios sitios del país y poder protestar. Mucha de esa gente cuando las entrevistan le dicen, ¿por qué estás protestando? Ah, no, alguien me pagó y me dijo que venga y levante este cartel. Muchos de ellos no saben. Como los grupos de izquierda saben lo que hacen, que están financiados por ONGs
organizaciones de no lucro, que viene dinero de muchas partes del mundo, incluidos estos países, que fomentan esto y fomentan tener gobiernos de izquierda. Están muy bien organizados y crean esta conmoción. Lo que sí te puedo decir, y lo pueden ver, el Perú es uno de los países que económicamente, a pesar de haber tenido estos malos presidentes, estos últimos, económicamente está mucho mejor que muchos países en Latinoamérica. Y crean esta estabilidad que quieren crear social. Yo personalmente creo, porque estuve en Perú hace unas semanas, lo que el Congreso va a querer es llamar a nuevas elecciones, posiblemente el próximo año, elecciones especiales, el cual muchos factores, muchos lados de la política peruana están pensando en hacer una elección especial y traer una nueva elección y un nuevo presidente, dadas las circunstancias que han pasado. Aunque la Constitución del Perú no dice eso es un poco anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice bien claro, si el presidente renuncia o tiene un problema, como en este caso Castillo, la vicepresidenta debe terminar los 5 años del periodo presidencial. Y esa es la controversia que ahorita está teniendo en el Perú, a pesar que la tendencia del Congreso es llamar a nuevas elecciones presidenciales. Pues señor Aliaga, alcalde de Townshend, en Michigan, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe usted un fuerte abrazo desde la madre patria. Gracias, igualmente. Señor Guillermo Rocafort, Perú, otra pieza más que parecía que el marxismo había tomado, pero al parecer hay gente honrada, gente decente, y le han dicho a Castillo que, bueno, que para gobernantes garbanceros, pues que no, que Perú es más serio, que para eso se vaya a Venezuela, a Cuba, etcétera, que Perú es un país serio y que es un país de los que más crece de Hispanoamérica y que no quieren el marxismo ni tampoco formar parte de ese eje del crimen organizado que está controlando el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, ¿no? Bueno, la verdad es que llama la atención la increíble polarización que hay en todas las naciones hermanas. O sea, hay unos enfrentamientos y una violencia desatada en las calles que eso desde luego debería hacer reflexionar precisamente en este caso a los que están instigando la violencia, de que ese no es el camino. Me llama mucho la atención los resortes que ha tenido Perú a lo largo de los últimos años para cambiar de regímenes, no de regímenes, de presidencias, y acabando juzgados y en la cárcel los presidentes, lo cual denota también que es una democracia verdaderamente bien consolidada, porque ahí lo que no van a tolerar, por lo que vemos, son ni caudillismos, como en su momento se intentó en el pasado, y bueno, y sabemos que la mayoría de los antiguos expresidentes están prófugos, lo cual denota también hasta qué punto la corrupción está institucionalizada, ¿no? Dicho lo cual, realmente lo que intentó hacer el presidente Castillo en ese golpe de mano, que luego él justificó diciendo que le habían dado un burundanga o no sé qué, eso ya suena un poco a chiste, y lo que sí que habría que reclamar a la sociedad peruana, igual a todos los países, porque todos están igual. En México hay una gran polarización, en Bolivia también. Todos los problemas en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales y lo que ha sufrido luego después de ese golpe que hubo y esos procesos electorales fallidos, se ven que hay una gran polarización. Vamos a ver, frente a eso, yo creo que lo que tiene que hacer la hispanidad o estas naciones hispanoamericanas es básicamente interiorizar que solamente mediante la estabilidad, la estabilización y la armonía social se pueden llegar, digamos, a llegar a esos procesos de integración que todos deseamos para de alguna forma desarrollarnos culturalmente, económicamente, militarmente, para ser algo en este mundo multipolar. Entonces, en este caso, Perú es una pieza más en un tablero de enfrentamiento. Cambiemos la dinámica del enfrentamiento por esos caminos hacia la reconciliación hispánica, pues llevamos ya 2 siglos enfrentados y vemos que al final el comunismo por un lado, el extremismo del otro lado por otro, entonces al final esto es un sinsentido y al final vemos cómo las naciones se van debilitando, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos a ver cómo va Perú. Pues Perú, que parece que se mantiene, pero amigos, nos tenemos que ir a ver lo que pasa en Colombia, y concretamente aquí ya habló en su momento don Pablo Victoria de esa reforma sanitaria que quieren hacer en Colombia y de cómo la ministra de Sanidad pues estaba provocando casi un problema sanitario
cogiendo directamente y haciendo que los medicamentos no llegaran a los centros de salud y colapsando los centros de salud. Vamos a leerle la siguiente noticia que dice: 21 congresistas que tienen en su mano la reforma de la salud en Colombia. Dice: la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un elemento tan central en el debate político que llevó a la primera crisis de gabinete. Su futuro inmediato depende de las negociaciones entre el gobierno y 3 partidos tradicionales, que son aliados en el legislativo, pero que han presentado objeciones al proyecto. Presentada ya una ponencia que incluye las firmas de 2 representantes de estos partidos tradicionales, el conservador de Gerardo Yepes y Camilo Esteban Ávila, de la AU, siguen ahora las discusiones y la votación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Dice: hay 21 congresistas que definirán si la reforma sigue adelante o si se hunde en el primero de los 4 debates que deberá enfrentarse para salir adelante en el Congreso. Pues no sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Victoria. Al parecer todavía no lo tenemos. El señor Guillermo Rocafort. De nuevo, Petro, su ministra de Sanidad. Las informaciones que han llegado aquí es que está paralizando la distribución de medicamentos, que está de alguna forma saboteando los centros de salud para crear una crisis sanitaria en Colombia, y eso ya es grave por sí. Todo esto, digamos, acompañado de una reforma sanitaria que no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Bueno, la verdad es que es una constante, no solamente en la América española, también en la España europea, que la izquierda hace de la desestabilización y medidas de esta naturaleza una herramienta para consolidar su poder. O sea, eso es una realidad. Y eso lo ha pasado, lo hemos visto aquí, por ejemplo, en las huelgas en la Comunidad de Madrid, fomentadas por la izquierda. Al final eso deteriora el servicio. Bueno, esto es increíble, pues Madrid era, digamos, la segunda región con mejor sanidad de Europa. Ha pasado de la segunda a la primera región con mejor sanidad de Europa, y sin embargo la izquierda aquí ha llamado incluso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ha llamado genocida y asesina porque decían que estaba recortando los servicios sanitarios. Pues si usted imagínese eso en una Colombia donde la sanidad pues tiene más deficiencias todavía y donde encima quien gobierna quiere provocar una crisis sanitaria. Porque lógicamente querrá, infiltrar esa estructura sanitaria, pues como pasa en España con sus sindicatos, con sus buenos contratos, con sus corruptelas, pero eso es un mal que existe en todas las naciones hispánicas. Es decir, se ha convertido la sanidad en un negocio, y la izquierda, que hace de la sanidad bandera siempre electoral, cuando vemos que, cómo actúa en estos casos, ¿no? Pues impidiendo, digamos, el suministro, boicoteando, como hemos visto en la Comunidad de Madrid, hospitales, provocando huelgas, tensión entre los colectivos. Es un sector, vamos a ver, el de la muy sanidad, apetecible, ¿no? como el de la educación. O sea, siempre han ocupado los... Porque una vez que ya crean el gran caos, luego ellos se imponen como una autoridad despótica. Entonces, eso es una dinámica que nos tiene que hacer pensar que lo que hay que hacer es desideologizar estos sectores que son de seguridad nacional, como la sanidad y la educación, que sean los de calidad la mejor posible desde un punto de vista estrictamente profesional. O sea, ni el señor Petro ni la señora Petra vaya a ofrecer su modelo de sanidad, cuando el modelo de sanidad es el profesional y el que garantiza las mejores condiciones de vida de los hispanos, y punto. Y todo lo que sea desestabilizar y boicotear y cortar suministro de alimentos o en este caso de medicamentos, tiene que ser tratado como un delito. Es que usted no puede, porque al final la izquierda, y esto es una constante y eso lo tienen que reconocer hasta los propios izquierdistas, llegan al poder por la vía de desestabilizar las naciones y al final ocupan las estructuras y ya se consolidan, y encima ya consolidan y el caos y el descontrol, como hemos visto en el caso de Cuba. O sea, realmente son sectores en los que hay que desideologizarlo y hacerlos estrictamente profesionales, y por supuesto que la ideología no puede entrar en el ámbito de la sanidad, y es muy preocupante lo que está pasando curioso, en Cuba. ¿Usted se acordaba cuando hablaban de la sanidad en Cuba, que la sanidad en Cuba era la mejor del mundo, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando usted entraba en un hospital y veía 4 camas roñosas, veía que no tenían ni medicamentos ni tecnología, y sin embargo aquí el marxismo nos lo vendió eso como que si fuera la quimera del oro, ¿no? Ahora seguramente que harán lo mismo en Colombia, destrozando la poca sanidad que hay, la destrozarán, y luego ya
como siempre hacen, primero te someten y luego te dan el grano de maíz. Eso yo creo que es lo que pretenden también en Colombia, ¿no? Bueno, en España, ¿quién creó la Seguridad Social? Por mucho que se ponga, bueno, la creó María José Montero, la creó Felipe González. Sí, la creó precisamente una persona que murió en una habitación de la Seguridad Social, mientras que estos progres woke de la izquierda se van siempre cuando tienen un problema serio a la sanidad privada, porque desprecian al pueblo en general, porque eso es esperar colas y estar compartiendo espacios, eso es muy antisaludable para ellos, ¿no? Entonces, bueno, realmente los pueblos hispánicos tienen que abrir los ojos y saber identificar estas situaciones donde se impone la ideología, y no olvidemos en este caso, de ser cierto, la violencia institucional, porque realmente me parece muy grave el estar boicoteando las líneas de suministro de medicamentos en una nación como Colombia. De ahí la necesidad de que nos vertebremos y apoyemos en este caso a naciones que tengan dificultades. Por eso los grandes hispanistas soñamos con esa situación en la que estos problemas se afronten de una forma coordinada, poniendo en recursos en conjunto médicos, promociones, conocimiento, tecnología. Oye, que nosotros tenemos premio Nobel también de medicina, ¿sabes? Y tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? En vez de estar pues enredando, que es a lo que algunos se dedican. Pues bueno, me comentan que al final nuestro querido Pablo Victoria no ha podido entrar. Vamos con el último tema de este programa de hoy y que teniendo aquí a Guillermo Rocafort no quería dejar pasar. Dice la siguiente noticia: interrogan a 80 militares por el intento golpista en Brasil. Dice, la Policía Federal de Brasil procederá a interrogar a lo largo de la pasada semana alrededor de 80 militares por su presunta participación en el intento golpista contra el presidente Lula da Silva el pasado 8 de enero. De acuerdo a medios brasileños, el miércoles 12 de abril se fueron interrogados casi 80 militares por los actos golpistas. El juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre Morales, habría decidido en febrero que le corresponde a dicha corte juzgar a los militares supuestamente involucrados en los atentados golpistas. Al solicitar a Alexandre Moras permiso para realizar los interrogatorios, la policía brasileña señaló que agentes de la policía militar ya interrogados indicaron una posible participación u omisión de los militares del ejército en este golpe. Señor Guillermo Rocafort, un golpe en Brasil, o un supuesto golpe en Brasil, donde algunos hablan de que precisamente había agentes cubanos en ese supuesto golpe, donde también estaba el FBI involucrado, que hizo la vista gorda. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que deteniendo el poder el señor Bolsonaro sea la izquierda la que controle el Tribunal Supremo, la que controle, digamos, los bastiones institucionales del país y le den la vuelta a la tortilla? ¿Qué es lo que hace mal, en este caso el señor Bolsonaro o en su momento el señor Trump, que al final le dan la vuelta a la tortilla y cosas como lo que sucedieron, digamos así, esas elecciones donde hubo elementos muy parecidos a un pucherazo, pues al final dan la vuelta a la tortilla la izquierda y parece que el golpista y el que da el pucherazo es el de derecha, mientras que ellos son los que tienen, digamos, todos los indicios de haber realizado este autogolpe, ¿no? Aquí hay elementos muy parecidos. Hay que tener mucho cuidado, hay que dar muchas vueltas porque usted ya sabe que las redes sociales muchas veces le censuran a uno. Exactamente. Las redes sociales que han estado mayoritariamente con Lula, hay que reconocerlo. Hay elementos muy paralelos a lo que pasó con esta situación en Brasil con el asalto al Capitolio. Realmente hay una gran tensión, una gran polarización, unas elecciones donde acabaron, como dicen los british, 50-50, donde hay mucho descontento por parte de una parte de la sociedad que se siente que después de un mandato de Bolsonaro, que yo creo que económicamente, a pesar de lo que sufrió el país por la pandemia, pero dentro de los BRICS y unas buenas negociaciones con China y con Brasil y una independencia y una soberanía, que vean pues cómo Lula, con lo que representa la vieja política, vuelve. Y además vuelve en esta manera, vemos, pues con acusaciones de golpe de Estado, cuando realmente aquello fue una algarada. Fue como, yo qué sé, como lo que pasó en el caso
campo de fútbol de la final de la Champions entre el Real Madrid y el equipo inglés, en este campo francés, donde estaban los... O sea, es una algarada. Paris Saint-Germain, sí. Efectivamente, es una completa algarada. Entonces, de ahí empezar a hacer una caza de brujas, yo realmente lo que le recomendaría al señor Lula es que, primero, que no juegue con el ejército brasileño, porque, digamos, es un ejército bastante... que tiene mucha influencia en el país, mucho poder, ¿no? Y que intentará, bueno, conciliar, pero si lo que va a hacer es una causa general, como la que ha hecho Biden, contra los partidarios de Trump, que más o menos participaron en esa guerra, al final eso va a ahondar en la herida. Entonces, aquí hay dos posicionamientos, o bien, pues yo qué sé, relativizas la situación y llegas a un acuerdo y te intentas llevar como presidente, porque no olvidamos que lo que tiene es un mandato de presidente del poder ejecutivo, pero hay un poder militar, hay un poder legislativo, hay un poder legislativo, y realmente él no tiene... Entonces se intenta de alguna forma aprovechar de esas algaradas para intentar revestirse, es un poco lo que le ha pasado al Perú. Utiliza esas algaradas para revestir lo que había hecho antes de legalidad. Exacto, entonces la gente no es tonta. El traje perfecto. La gente no es tonta, va a decir, oye, eso ya me suena, eso ya lo hemos visto en el vídeo y ha acabado muy mal. Entonces, el presidente Lula, oye, tiene un poder, lógicamente, durante X años, pues oye, intenta... ¿por qué no habla de la economía? La economía brasileña se está hundiendo. Las perspectivas del PIB... el tema de la inflación está presionando que intente gobernar y no intentar condicionar el país para convertirle en un país tercermundista como Venezuela. Exacto, y a quien está presionando de forma, yo creo que se está pasando, es al presidente del Banco Central brasileño, porque quiere bajar los tipos de interés, no los puede bajar porque la inflación está desatada. Pues señor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo, y a todos los amigos que nos están viendo desde el otro lado del charco en Hispanoamérica y desde aquí también en España, mandarles un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, amigos.